Buenas, vamos a resolver este problema del examen de química de PCE de junio de 2015. En este problema nos dice que a una cierta temperatura y presión, el 80% de un mol de pentacloruro de fósforo se encuentra disociado en tetracloruro de fósforo y cloro en un recipiente de 10 litros. ¿Vale? La reacción ajustada la tenemos aquí abajo, eso es lo primero que tendréis que hacer, ¿vale? Escribir la reacción y ajustarla. Entonces tenemos que si en un inicio, ¿vale? Teníamos un mol, nos dicen que en el equilibrio se disocia un 80% de este mol, ¿vale? Aquí tendríamos 0 y 0 y tendríamos que en el equilibrio se disocia un 80%. ¿Eso cómo se representaría? Pues vemos cuánto es un 80% de 1. Obviamente un 80% de 1 es 0,8. Es decir, que se va a ir hacia la derecha, es decir, hacia los productos, se va a ir 0,8 moles. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Pues 1 menos 0,8, 0,2 moles nos van a quedar aquí. ¿Vale? Y si se disocian 0,8 moles, quiere decir que la X es 0,8. Es decir, aquí nos van a aparecer 0,8 moles y aquí como tenemos un medio en el coeficiente estequiométrico, entonces nos va a salir la mitad, ¿vale? En lugar de 0,8 van a aparecer 0,4 moles, ¿de acuerdo? Entonces esto sería el número de moles que tenemos de cada molécula en el equilibrio. Nos dicen que el volumen es de 10 litros, ¿vale? Digamos, esta reacción se da en un recipiente de 10 litros, entonces la concentración de equilibrio será de dividir cada uno de los moles entre 10, ¿vale? Porque ya sabemos que las concentraciones es el número de moles entre el volumen. Entonces será cada uno de los moles de equilibrio de estas especies dividida entre 10. Entonces 0,2 entre 10 lo hacemos y daría 0,02, 0,8 entre 10 daría 0,08 y 0,4 entre 10 daría 0,04. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las concentraciones de cada una de estas especies en el equilibrio. ¿Y para qué queremos saber estas concentraciones? Porque lo que nos piden en el apartado A es la constante de equilibrio, la Kc, ¿vale? Y ya sabemos que la Kc tiene una formulita que va con las concentraciones. Vamos a ver qué forma tomaría la Kc en este caso. Tendríamos que sería las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico, es decir, sería la concentración de cloro elevado a un medio por la concentración de tetracloruro de fósforo elevado a 1 partido por las concentraciones de los reactivos, ¿vale? Que solamente tendríamos pentacloruro de fósforo, ¿vale? La concentración. Bien, entonces con esto ya podemos obtener el resultado de la Kc, porque sería 0,04 elevado a un medio por 0,08 entre 0,02. Y esto daría exactamente 0,8. Entonces aquí ya tenemos el resultado, la Kc para el apartado A sería de 0,8. Muy bien, pues este sería el resultado para el primer apartado de este problema. Vamos a pasar al apartado B. Bien, el apartado B es un apartado más teórico en el que nos pregunta que si se disminuye el volumen a la mitad, que comentemos de forma razonada cómo influiría en la disociación del pentacloruro de fósforo. ¿De acuerdo? Esta especie, el pentacloruro de fósforo, está disociado en un 80%, como ya hemos visto. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto que en el equilibrio esto va a ser equivalente a tener 0,2 moles de pentacloruro de fósforo, 0,8 de tetracloruro y 0,4 de cloro. Entonces, estos serían, digamos, los moles en el equilibrio que hemos visto antes. Entonces, tenemos que si disminuye el volumen a la mitad, esto lo tenemos que resolver por el principio de Le Chatelier, ¿vale? Entonces, esto es una serie de principios que nos indicaban hacia dónde avanzaría, hacia dónde iría la reacción, una reacción en equilibrio, si se modificaran algunas características del entorno de la reacción. Aquí tenemos que lo que ocurre es que disminuimos el volumen a la mitad. ¿Qué ocurre si se disminuye el volumen a la mitad? Lo que ocurre directamente es que si el volumen lo estamos disminuyendo, entonces aquí lo que estará ocurriendo será que va a aumentar la presión, ¿vale? Y hay un principio de Le Chatelier que nos decía que si la presión aumentaba, entonces la reacción se desplazaba
en el sentido en el que se disminuyera el número de moles gaseosos. Entonces la reacción avanzará hacia la derecha o hacia la izquierda en función de si tenemos menos moles gaseosos, ¿vale? Irá hacia el lado de que tengamos, digamos, menos moles gaseosos. Entonces vamos a contar los moles gaseosos que tenemos en cada parte de la reacción. En la parte de los reactivos tenemos solamente un mol gaseoso del PCl5, ¿vale? El pentacloruro de fósforo. Mientras que a la derecha tenemos uno del tetracloruro de fósforo y un medio del cloro. Entonces aquí tendremos 1 en total y aquí tendremos 1,5. Entonces la reacción avanzará hacia la izquierda si aumentamos la presión. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si avanza hacia la izquierda? Pues que este 0,2 será mayor y entonces la disociación del pentacloruro de fósforo va a disminuir, estará menos disociado. Entonces, finalmente la respuesta a este apartado será que si la presión aumenta por Le Chatelier, ¿vale? Por los principios de Le Chatelier, la reacción avanzará hacia la izquierda, entonces hará que la disociación del PCl5 disminuya, ¿vale? Esto sería apartado B. Muy bien, pues espero que lo hayáis entendido. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.